Compatriotas, el presidente constitucional de la República estima su deber democrático dirigirse a vosotros en especiales circunstancias políticas por las que atraviesa el país. Los primeros meses de nuestro gobierno en el plano político han estado principalmente signados por los que algunos han dado en llamar la pugna de poderes. Si hiciéramos un análisis simplista, como muchos lo están haciendo, vamos a llegar también a soluciones meramente simplistas. Y esto no nos va a permitir resolver con hondura democrática, con criterio de pueblo y de patria, los problemas que hoy por hoy soporta nuestro país. Es incuestionable que la expresión más cabal de lo que está sucediendo nos da esta muestra como una pugna pertinaz entre la función ejecutiva y la función legislativa. Yo estimo que una situación de esta naturaleza no puede ni debe continuar en el Ecuador. El país, el pueblo, nos eligió para dejar atrás todo un pasado de verbalismo, de superficialidad, y que entráramos al análisis y a la solución concreta de sus grandes y muy graves problemas. Pero yo creo, por lo mismo, que es necesario un análisis histórico lo más objetivo posible a fin de poder comprender la actual coyuntura histórica también y darle una solución final, terminante a esta clase de problemas. El presidente de la República ha procurado en todo instante no caer en la discusión verbalista, darle al Ecuador de nuestros días el gran despegue que nuestro pueblo reclama, pese a la herencia del pasado, pese a las circunstancias económicas en que recibimos el Ecuador, hemos procurado día a día ir remontando la corriente y lo estamos logrando. Es por ello también que yo debo condenar en términos severos a los que pretenden crear o inducir un espíritu derrotista en el pueblo ecuatoriano, un espíritu negativo, porque ese espíritu derrotista y ese espíritu negativo conspiran contra la democracia, conspiran contra las grandes mayorías nacionales. Evidentemente, los 7 primeros meses de nuestro gobierno han venido signados en el plano político por una pugna. Pero vale preguntarse el origen de esa pugna y si es realmente una pugna al interior de un partido político o es una pugna con profundas connotaciones históricas. Yo estimo que inicialmente se crearon situaciones harto difíciles al seno de concentración de fuerzas populares. Y esas situaciones no arrancan del 10 de agosto de 1979. Esas situaciones hay que ubicarlas probablemente en marzo
de 1978, es decir, casi exactamente 2 años, desde cuando los comandos provinciales de mi partido plantearon unánimemente la candidatura presidencial de Jaime Roldós. Y yo expresé en forma la más categórica que aceptaba dicha candidatura en los términos en que la Constitución y la dignidad personal lo establecían y establecen, porque jamás podíamos admitir en el Ecuador un presidente de la República intermediario de nadie. Y bajo este supuesto fundamental y básico se inició el proceso electoral. Sin embargo, a los pocos días, situaciones que comenzaban a desdecir de lo que había sido mi claro pronunciamiento. Jamás busqué la candidatura presidencial, pero jamás tampoco he rehuido ninguna responsabilidad. Y cuando las tomo, las sé asumir en toda la amplitud de su acepción. Y es por ello, insisto, que cuando a los pocos días del proceso electoral de nuestras candidaturas se suscitaron incidentes que comenzaban a desvirtuar el pronunciamiento dado por mí, yo manifesté categóricamente mi decisión de retirarme del proceso electoral. No es, como se ha dicho, por el temor a una derrota. Jamás he tenido temor a las derrotas y, por cierto, he sabido triunfar con modestia, con sinceridad y con altura. Sin embargo, insisto, esos hechos comenzaron a proyectar una problemática al interior de mi partido. Se insistió en que continuara en la campaña electoral. No impuse condiciones otras que no sean las de llevarlas por el sendero en que democráticamente debe llevarse una candidatura presidencial. Pero se fueron agravando los problemas y creo que por ser historia reciente y a los ojos del país, no hay que establecer los condicionantes con que llegamos al 16 de julio de 1978. Y luego lo que determinó el largo y escabroso sendero de la segunda vuelta electoral. Pero allí se volvieron a presentar problemas al interior del CFEPISmo. La conformación de las listas para el Parlamento Nacional y la forma en que se conformaron las mismas, las formas en que en unas cuantas provincias e incluso a nivel de la representación nacional no se recogió el espíritu democrático imperante en el partido. Silenciamos toda esta serie de circunstancias en el afán de mantener una unidad partidista, de mantener una unidad popular en la lucha. Pero hay constancias muy claras de cuáles fueron los criterios del presidente de la República. Esto fue hasta el 29 de abril de 1979, porque a partir del 29 de abril de 1979, lo que había sido discrepancias al interior del cefepismo tomaron otro tipo de connotaciones. Los derrotados del 29 de abril comenzaron a utilizar a un grupo disidente en el interior del cefepismo.
y forjaron una unidad antihistórica, antipopular y antidemocrática. Hemos querido, del 29 de abril del 79 al 10 de agosto del 79, mantener en lo posible esa unidad, porque presumíamos lo que podía acontecerle al Ecuador. Y en nuestro mensaje del 10 de agosto a la nación señalamos los problemas que se suscitarían en la pugna de los poderes. De nuestra parte, comprensión, tolerancia, amplitud democrática. Pero no fue la misma respuesta que recibimos de otra parte. Y desde la instalación de la función legislativa, lo que hasta hoy es una mayoría dentro de la misma, comenzó en forma pertinaz y constante a hostilizar a la función ejecutiva. Nosotros no dimos principio a ninguna pugna. Fueron disposiciones aprobadas en el seno de la función legislativa, en un afán que día a día se fue haciendo más notorio, cuando se procuraba por todos los medios maniatar política y económicamente al gobierno nacional, disminuir su capacidad de decisión. No es que el Ejecutivo ha pretendido someter a la función legislativa, es que la función legislativa, por obra y gracia de una mayoría hasta hoy existente en la misma, ha querido desvirtuar la esencia democrática del país, la correspondencia y correlación entre las funciones del Estado, en la coordinación necesaria entre ellas. No es que el presidente de la República esté contra una oposición. La oposición es necesaria en un gobierno democrático. La crítica es necesaria, es fundamental e indispensable en un gobierno democrático, porque nos permite corregir errores, porque todo gobierno popular y democrático los comete. Pero no ha sido la crítica, ha sido la injuria, ha sido la diatriba, ha sido el insulto, ha sido el afán de ridiculizar a las autoridades del Estado, lo que ha venido de parte de determinadas personas. Cuando el Ejecutivo ha planteado que quiere un diálogo sincero y abierto con la función legislativa, la respuesta no ha sido la condigna. Y se ha buscado sí diálogos, pero diálogos que han tenido más de teatralidad que de profunda sinceridad republicana, a fin de encontrar soluciones a estos diferendos políticos. El Ejecutivo ha buscado, de su parte, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, frenar toda una serie de disposiciones legales atentatorias a la vida constitucional del país, a la vida democrática del Ecuador. Allí está la cantidad de vetos presidenciales, vetos todos ellos debida y adecuadamente fundamentados para no crear un caos en el Ecuador. E incluso diría, y lo confieso ante el país, que una serie de otras disposiciones que han sido aprobadas, algunas de ellas pudieron hasta haber merecido un veto, no por inconstitucionales, sino por inconvenientes a la vida democrática del Ecuador. Pero nuestra tolerancia democrática, nuestra comprensión democrática
se la confundió por aquella mayoría parlamentaria. Voy a permitirme citar unos cuantos ejemplos de los vetos presidenciales y del alcance que tenían aquellas disposiciones. Por cierto, que creo que es fundamental que el país esté perfectamente consciente de la omisión que se ha hecho de la disposición constante en el artículo 61 de la Constitución Política. Dicho artículo manifiesta: para el cumplimiento de sus labores y el de las comisiones legislativas, la Cámara dictará la ley orgánica de la función legislativa. Para el cumplimiento de sus funciones. Este artículo fue pasado por alto. Pero hay hechos que son menester puntualizar. Uno de mis primeros vetos fue una reforma a la ley de los partidos políticos. ¿Qué decía esa ley, esa reforma? Cuando el afiliado a un partido político que hubiere sido elegido en elecciones pluripersonales dejare de pertenecer por desafiliación o por expulsión al partido político que auspició su candidatura, cesará de inmediato en la representación o dignidad que ostente, dejando de pertenecer al correspondiente cuerpo colegiado sin más trámite que la notificación que haga la dirección del partido a la corporación a la que fue elegido el interesado. La Constitución dice en su artículo primero que la soberanía radica en el pueblo, el que le ejerce por los órganos pertinentes. En esta disposición, dentro de las estructuras políticas partidistas del Ecuador, una ley debe ser reflejo de realidades sociales. Yo me pregunto, ¿qué es lo que buscaba un grupo constituido en su mayoría, en la forma en que fue constituido? Poder tener a su libre disposición a los representantes, a los miembros del Parlamento. Y si no cumplían los caprichos, arbitrariedades o mandatos de quien se cree asistido por un poder especial, pues dejaban de pertenecer al partido y al cuerpo colegiado, en este caso al Parlamento. Esta disposición no viene a vigorizar los partidos políticos. Los partidos políticos se vigorizan por la toma de conciencia de sus militantes, por la fortaleza de sus afiliados, por la comprensión cabal de los problemas del país, por el enfoque democrático que de ellos se haga y de la participación democrática al interior de los partidos políticos. Ahí no quedó el problema. Un segundo veto presidencial fue el referido a aquel que declaraba cesantes a concejales y consejeros, y lo declaraba en términos violatorios de la Constitución y del ordenamiento jurídico imperante en el país. La Cámara de Representantes confundió, y recalco por obra y gracia de una mayoría, confundió sus atribuciones específicamente determinadas en la Constitución política con las atribuciones de una asamblea constituyente. Y ese confusionismo le sigue determinando toda una serie de otros actos. No solo en esta disposición, sino que incluso con posterioridad dictan una resolución inconstitucional también, en la que incluso se apartan de la realidad de los hechos. Dicha comunicación, que está fechada
el 7 de septiembre de 1979 y dirigida al ministro de gobierno de aquel entonces, manifiesta: para su conocimiento y a fin de que se dé cumplimiento legal correspondiente, tengo a bien transcribir la resolución que por unanimidad fue aprobada por la Honorable Cámara Nacional de Representantes. Este es el oficio número 100 de la Presidencia de la Cámara de Representantes. El país recuerda, está en la prensa y en las propias actas de la Cámara Nacional de Representantes, que esta resolución no fue tomada por unanimidad, que fue una de las votaciones más reñidas en la Cámara de Representantes. Y sin embargo, en este oficio se hace una afirmación totalmente alejada de la verdad. Cabe entonces señalar si la actuación del Ejecutivo es o no una actuación apegada a la Constitución y a las leyes. Se dictan proyectos de ley y de decretos sin ningún estudio, sin ningún análisis financiero, sin pedir un solo informe técnico a los organismos competentes. Lo que se trata es de impresionar al país, decir que se están creando universidades, que se están disponiendo que se hagan carreteras, caminos. Y esto lo vamos a determinar en forma muy específica y clara. Por ejemplo, cuando se indica en un proyecto la creación de un instituto en el superior en la ciudad de Riobamba, en su artículo 2 se manifiesta: para el cumplimiento de este decreto, los ministerios de Finanzas y Crédito Público y Educación y Cultura, de común acuerdo, elaborarán los respectivos presupuestos y determinarán las partidas económicas suficientes. Trasladan a la función ejecutiva un problema. En el mes de septiembre del 79 se dispone que este instituto comience a funcionar a partir del mes de octubre de 1979 para decir simple y llanamente: nosotros hemos cumplido, el Ejecutivo es el que no cumple. Igual sucede en otro de los tantos decretos de creaciones de universidades, para decir, en el afán de crear institutos superiores, para el funcionamiento de la Universidad Técnica del Norte, el Estado incluirá anualmente en su presupuesto general los recursos económicos necesarios, sin perjuicio de la participación que le corresponde en la recaudación del impuesto del 10% adicional sobre el impuesto a la renta. No se determina esos recursos, se asignará en el presupuesto, entrarán también a participar del 10% adicional sobre el impuesto a la renta, disminuyendo los recursos de las universidades actualmente existentes, que soportan gravísimos problemas de déficit presupuestario, y creando un caos educacional y un caos financiero. Fuera de toda programación, fuera de todo análisis certero, se quieren hacer este tipo de creaciones. Se afirma que el presidente de la República se comprometió a la creación de universidades, de centros superiores. El presidente de la República ha sido muy concreto en plantear cuáles han sido sus ofrecimientos al país y las bases programáticas bajo las cuales debe ajustarse su accionar. Los pocos ofrecimientos específicos y concretos que el presidente de la República hiciera, todos, absolutamente todos, los ha sabido cumplir. E igualmente el ofrecimiento básico y fundamental de llevar a la práctica las 21 bases programáticas, que hay que llevar la educación, que hay que tecnificar la educación. Ese es uno de nuestros grandes retos y en él nos encontramos empeñados, pero no haciéndolo de una forma dispersa, de una forma antitécnica, en que lo único que estaremos creando
son legiones de frustrados sociales que luego, con un título en el bolsillo, ni tienen los conocimientos adecuados, ni tienen las oportunidades que una sociedad pueda brindarles. Este gobierno es un gobierno serio, responsable, un gobierno que no miente ni tiene por qué mentirle al pueblo. Pero esto no es solo en materia educativa, en materia también de vialidad, lo que es atribución de la función ejecutiva, de la función administradora del Estado. Se declara, por ejemplo, de interés nacional la construcción de una carretera. Lógico. Esto permite inmediatamente poner el telegrama a las autoridades de esas circunscripciones territoriales y conseguirse homenajes por el hecho de declarar de interés nacional. Pero la mera declaratoria de interés nacional significará que la carretera puede hacerse. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 2 de uno de los decretos en que se declara de utilidad nacional, de interés nacional, hacer una carretera determinada? El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones incluirá impostergablemente en el Plan Anual de Carreteras de 1980 la construcción de las vías mencionadas en el artículo anterior, para lo cual tomará las medidas técnicas y económicas que sean del caso, en colaboración con el ministro de Finanzas. Si esta es una atribución, este es un deber y este es un derecho de la función ejecutiva, poder planificar la vialidad en el país. Para ello hay que avanzar en una forma muy organizada y consciente. Yo recuerdo aquí, cuando la administración municipal cefepista de 1967-1970 del Cantón Guayaquil recibía peticiones para hacer tales o cuales obras, el alcalde de aquel entonces, actual presidente de la Cámara Nacional de Representantes, afirmaba que había que trabajar en forma planificada y organizada, que no se podía pavimentar hoy una calle en tal sitio y mañana otra calle en otro sitio. Parece que muchos de estos criterios se olvidan en la función legislativa. Del mismo modo, cuando se crean, por ejemplo, una serie de bancos, Banco del Café, Banco del Cacao, Banco del Banano, sin tener la financiación, sin determinar con claridad la orientación de los créditos, al margen de la banca de desarrollo del país, al margen de los criterios técnicos del Banco Central, del Banco Nacional de Fomento, de la Corporación Financiera Nacional. Y aquí, en las disposiciones transitorias de estos proyectos de decreto, se señalan toda una serie de intervenciones legislativas en organismos de índole financiera. Por ejemplo, cuando se señala la creación del Banco Ecuatoriano del Cacao, se dice en la disposición transitoria: para cumplir y con la finalidad establecida en el artículo 1 de este decreto, créase una comisión integrada por los honorables representantes de las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y Bolívar, y de todas las demás provincias que, de acuerdo a los datos estadísticos oficiales, cultiven significativamente este producto, y por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Programa Nacional del Cacao, facultando a dicha comisión, etc. Una comisión integrada, en forma tan numerosa y tan antitécnica, puede arribar a alguna conclusión. ¿Qué es lo que se plantea aquí? No se sabe ni cuántos productores de banano, de café y de cacao hay en el país. Hay datos aproximados de cerca de 99.000 productores de café, alrededor de 54.000 productores de cacao, alrededor de 42.000 productores de banano. Yo pregunto, ¿estos bancos que se están creando de esta manera pueden prestar atención a los requerimientos de tantos productores? Mañana van a ir los productores a esos bancos especializados, a pedirles el crédito.
Y cuando el banco no esté en capacidad económica de poder responder a sus necesidades, lógicamente, el responsable será el Ejecutivo. El Legislativo cumplió con dictar las leyes, pero el problema será de la función ejecutiva. Esto, en palabras directas, compatriotas, tiene un nombre. Se llama demagogia. El gobierno nacional proyecta, al igual que en todas las áreas, una respuesta consciente, planificada, concreta. Y así lo estamos haciendo. Hay objeciones fundamentales como las determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una ley en cuya estructura se plantean criterios donde dicha función trata de acaparar, trata de tomar para sí atribuciones que le corresponden privativamente a la función ejecutiva del Estado. Y es que lo que importa a una mayoría parlamentaria es tomar y tomar posiciones. Y como decía hace un momento, los derrotados del 29 de abril hacen una mayoría en el Parlamento. Y esa mayoría parlamentaria la quieren reflejar en la función jurisdiccional del Estado, en la Corte Suprema, en las Cortes Superiores, en los juzgados y tribunales de justicia. Y esa mayoría la quieren proyectar en el Tribunal Supremo Electoral, para ir haciéndole un cerco, para ir haciéndole un condicionamiento a la función ejecutiva. Y esta es una de las más grandes paradojas del último proceso, que el pueblo triunfa en las urnas, que la función ejecutiva es resultado y producto de una mayoría que quiere un destino determinado, pero los derrotados, aquellos por los que no votó el pueblo, utilizan los artificios y toman a un personaje que durante mucho tiempo bregó por los derechos populares, que hoy nos los exhibe a cada rato de mi lucha y mis cárceles de ayer. Pero la vida política no es vivir en el pasado. La vida política es una diaria, ardua y constante, fatigosa jornada. Y precisamente por la entrega que se dio en el ayer, hay que ser consecuente en el presente. Que hice tal cosa, pues hay que seguirlo haciendo. Un mariscal francés fue héroe de la Primera Guerra Mundial y fue el traidor de la Segunda Guerra Mundial. No hay que vivir de los sueños. Y hay sectores plutocráticos del país que han querido durante mucho tiempo destruir a un gran movimiento popular. Paradójico también, y yo recuerdo 1970, cuando al fundador de Concentración de Fuerzas Populares lo utilizaron para oponerse a Concentración de Fuerzas Populares. Parece que ese destino trágico quiere hoy volverlo a reproducir y oponer contra el partido y el movimiento a uno de sus principales directivos. El otro tuvo la grandeza del retiro. Yo anhelo que se reflexione con profundidad y que no se le dé la espaldas al pueblo, entregándose a los sectores de presión, a los sectores que combaten a las grandes mayorías nacionales. Aquí está, en este proyecto de ley, toda una serie de disposiciones que merecen, en el proyecto de ley orgánica de la función legislativa, un análisis el más concienzudo. Pero, por ejemplo, en el artículo 151 del proyecto, donde se habla de la destitución y del enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República, que la decisión que la Cámara Nacional de Representantes adopte será motivada y se requerirá la mayoría de los 2/3 de sus miembros presentes, por lo menos. Con un quórum de 36 legisladores, los 2/3 son 24.
con 24 legisladores se puede destituir al presidente o al vicepresidente de la República. Este es uno de los preceptos muy sui generis de esta ley. Otro, artículo 162, relativo al presupuesto del Estado. La Comisión recogerá las resoluciones de la Cámara y las peticiones de los legisladores y las remitirá al Ejecutivo para que sean incluidas en las proformas presupuestarias y las peticiones de los legisladores para que sean incluidas en la proforma presupuestaria. En caso de no haberlo hecho el Ejecutivo, será la Comisión la que haga constar estos pedidos en un capítulo especial o dentro de los programas del presupuesto del Estado para cada uno de los ministerios con su correspondiente financiamiento. Esto es lo que en alguna medida atenúa la barbaridad de esta disposición. Porque mañana cualquier legislador puede plantear tales y cuales peticiones. Están en su derecho, pero el presupuesto es un todo que tiene prioridades y que debe tener una íntima conexión y correlación con el Plan Nacional del Estado, con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero este mandato legal, ¿qué es lo que dispone? Que todo lo que pidan los legisladores, toda partida presupuestaria, pues toda tiene que constar en el presupuesto del Estado. Si hoy reclamamos por un presupuesto de más de 45.000 millones de sucres, esta disposición que le da a cada uno de los legisladores el derecho a hacer constar en el presupuesto las partidas que él estime necesarias para tal o cual obra, prácticamente desequilibrarían el presupuesto del Estado, desequilibrarían la organización económica y financiera del Estado y estaríamos produciendo un caos de predecibles consecuencias. Hay objeciones fundamentales como las determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una ley en cuya estructura se plantean criterios donde dicha función trata de acaparar, trata de tomar para sí atribuciones que le corresponden privativamente a la función ejecutiva del Estado. Y es que lo que importa a una mayoría parlamentaria es tomar y tomar posiciones. Y como decía hace un momento, los derrotados del 29 de abril hacen una mayoría en el Parlamento. Y esa mayoría parlamentaria la quieren reflejar en la función jurisdiccional del Estado, en la Corte Suprema, en las Cortes Superiores, en los juzgados y tribunales de justicia. Y esa mayoría la quieren proyectar en el Tribunal Supremo Electoral, para ir haciéndole un cerco, para ir haciéndole un condicionamiento a la función ejecutiva. Y esta es una de las más grandes paradojas del último proceso, que el pueblo triunfa en las urnas, que la función ejecutiva es resultado y producto de una mayoría que quiere un destino determinado, pero los derrotados, aquellos por los que no votó el pueblo, utilizan los artificios y toman a un personaje que durante mucho tiempo bregó por los derechos populares, que hoy nos los exhibe a cada rato de mi lucha y mis cárceles de ayer. Pero la vida política no es vivir en el pasado. La vida política es una diaria, ardua y constante, fatigosa jornada. Y precisamente por la entrega que se dio en el ayer, hay que ser consecuente en el presente. Que hice tal cosa, pues hay que seguirlo haciendo. Un mariscal francés fue héroe de la Primera Guerra Mundial y fue el traidor de la Segunda Guerra Mundial. No hay que vivir de los sueños. Y hay sectores plutocráticos del país que han querido durante mucho tiempo destruir a un gran movimiento popular. Paradójico también, y yo recuerdo 1970,
cuando al fundador de Concentración de Fuerzas Populares lo utilizaron para oponerse a Concentración de Fuerzas Populares. Parece que ese destino trágico quiere hoy volverlo a reproducir y oponer contra el partido y el movimiento a uno de sus principales directivos. El otro tuvo la grandeza del retiro. Yo anhelo que se reflexione con profundidad y que no se le dé la espaldas al pueblo, entregándose a los sectores de presión, a los sectores que combaten a las grandes mayorías nacionales. Aquí está, en este proyecto de ley, toda una serie de disposiciones que merecen en el proyecto de ley orgánica de la función legislativa un análisis el más concienzudo. Pero, por ejemplo, en el artículo 151 del proyecto, donde se habla de la destitución y del enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República, que la decisión que la Cámara Nacional de Representantes adopte será motivada y se requerirá la mayoría de los 2/3 de sus miembros presentes, por lo menos. Con un quórum de 36 legisladores, los 2/3 son 24. Con 24 legisladores se puede destituir al presidente o al vicepresidente de la República. Este es uno de los preceptos muy sui generis de esta ley. Otro, artículo 162, relativo al presupuesto del Estado. La Comisión recogerá las resoluciones de la Cámara y las peticiones de los legisladores y las remitirá al Ejecutivo para que sean incluidas en las proformas presupuestarias, y las peticiones de los legisladores para que sean incluidas en la proforma presupuestaria. En caso de no haberlo hecho el Ejecutivo, será la Comisión la que haga constar estos pedidos en un capítulo especial o dentro de los programas del presupuesto del Estado para cada uno de los ministerios con su correspondiente financiamiento. Esto es lo que en alguna medida atenúa la barbaridad de esta disposición. Porque mañana cualquier legislador puede plantear tales y cuales peticiones. Están en su derecho, pero el presupuesto es un todo que tiene prioridades y que debe tener una íntima conexión y correlación con el Plan Nacional del Estado, con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero este mandato legal, ¿qué es lo que dispone? Que todo lo que pidan los legisladores, toda partida presupuestaria, pues toda tiene que constar en el presupuesto del Estado. Si hoy reclamamos por un presupuesto de más de 45.000 millones de sucres, esta disposición que le da a cada uno de los legisladores el derecho a hacer constar en el presupuesto las partidas que él estime necesarias para tal o cual obra, prácticamente desequilibrarían el presupuesto del Estado, desequilibrarían la organización económica y financiera del Estado y estaríamos produciendo un caos de predecibles consecuencias. Se ha manifestado que el Ejecutivo presentó una serie de proyectos de impuestos, creando impuestos para financiar el presupuesto del Estado, y que la Cámara los negó, porque la Cámara no crea tributos. Cuando se establece una institución denominada INGALA, proyecto aprobado por la Cámara, objetado parcialmente por el presidente e insistido por la Cámara, se crean los siguientes gravámenes: 20 centavos de sucre por toda unidad de cerveza envasada igual o menor a 1 litro. Las unidades mayores a 1 litro pagarán los 20 centavos de impuestos por cada litro de cerveza que contenga el recipiente. 50 centavos de sucre de incremento de impuestos sobre el tributo vigente a cada cajetilla de cigarrillos o unidad equivalente conforme a la legislación actual. 50 centavos de sucre a las bebidas alcohólicas nacionales o importadas, incluyendo el vino, etc. Otro decreto.
para destinar alguna serie de obras. Artículo primero, créase el impuesto de 2 sucres por cajetilla de cigarrillos elaborado con tabaco rubio a la que se refiere la escala, etc. Se afirma que la Cámara no ha creado tributos. 2 decretos creando tributos. Y con una circunstancia adicional, que no son para coordinar la administración financiera del Estado, sino más bien para introducir reformas que la están prácticamente atomizando. Se dictan leyes, proyectos de ley sin financiamiento de ninguna especie. Cuando se crea un decreto, se dicta un decreto, mediante el cual se asigna un 2% de ingresos fiscales para municipalidades de Quito y Guayaquil y para las otras 18 municipalidades de las capitales de provincia. ¿Qué es lo que se dice en el artículo 3? Las participaciones que se establecen en los artículos anteriores se entregarán a partir del 1 de enero de 1980 con cargo al Fondo Nacional de Participaciones, sin financiamiento de ninguna naturaleza, de ninguna especie. Aquí cabe señalar algo. El gobierno nacional está muy consciente de las necesidades del régimen seccional del país, de lo que necesitan las municipalidades, de lo que necesitan los consejos provinciales. Y a costa y sacrificio del gobierno nacional, de instituciones estatales, estamos financiando al régimen seccional. 167 millones de sucres mensuales se están entregando a dichas entidades del régimen seccional con notorio perjuicio para la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y para INESEL. E igualmente, el último decreto, mediante el cual se le asignan rentas a Quito, Guayaquil y a las otras municipalidades de las capitales de provincia, le representa al Estado endeudarse él para poder financiar a las municipalidades. Pero yo quiero también aquí hacer un hincapié muy especial. Si el Estado nacional, y el Ecuador es un Estado unitario, si al Estado nacional se le quitan rentas, se le disminuyen sus posibilidades de hacer y de obrar, si al gobierno nacional, si a la función ejecutiva se les quieren restar atributos de poder, ¿estamos o no estamos cayendo en la disolución del Estado nacional? Porque si el gobierno central no puede hacer obra, si el gobierno nacional no tiene atributos necesarios de poder para ejercitar su autoridad administrativa, prácticamente estamos atomizando al Ecuador. Y este es un gobierno que ha proclamado un objetivo nacional histórico: la integración nacional, la unidad nacional. Y esa integración nacional y esa unidad nacional solo son factibles de conseguirse mediante el gobierno central del país. Hemos hablado en contra de la centralización administrativa, descentralizar servicios para prestarlos mejor, pero bajo la centralización política del Estado, bajo la centralización política del gobierno nacional. Este tipo de medidas van conspirando contra la unidad y la integridad nacionales. Vale señalar algo que para mí es un ejemplo típico de la forma como se legisla, en manera superficial, sin fundamentos, sin informes. Uno de los últimos decretos objetados por mí es el decreto relativo al establecimiento de ferias libres de productos alimenticios en todo el país. Dice el artículo 1: establécese las ferias libres de productos alimenticios en todo el país. Las ferias libres están establecidas desde hace mucho tiempo. Este gobierno
en los momentos críticos de enero, puso en vigencia y movilidad las ferias libres. Artículo segundo. Elimínase toda clase de restricciones de carácter local o nacional que dificulten o impidan que el productor pueda ofrecer sus artículos directamente al consumidor. Este artículo dice mucho y no dice absolutamente nada. La fuerza pública garantizará la libertad de operación de los feriantes y su seguridad. Es un deber de la fuerza pública establecido en la ley. Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería dicte el reglamento y coordine su acción con todos los municipios del país. La facultad reglamentaria está establecida en la Constitución de la República como atributo del presidente de la República. ¿Qué dice esta disposición? ¿Qué dice este proyecto de decreto? Absolutamente nada. Y sin embargo, de esta forma se trata de impresionar al país. He citado unos cuantos ejemplos para poner de manifiesto la forma como se está legislando en el Ecuador. Pero junto a esta manera de legislar, que necesariamente tiene que ser objetada por el presidente de la República, porque de no hacerlo me convertiría en cómplice de un caos legal, de una distorsión jurídica, de un apartamiento de la norma constitucional. Ha significado que la mayoría parlamentaria indique que hay una pugna de poderes, que el Ejecutivo impide la labor del Legislativo. Lógicamente, yo tengo por mandato constitucional, por imperativo de conciencia, por exigencia democrática, impedir que disposiciones como estas puedan progresar en el Ecuador. Pero esto crea situaciones difíciles en el plano político. Y nuestra postura republicana y democrática, fundamentada, lo que recibe es la diatriba, la injuria, el afán de ridiculizar a funcionarios e instituciones del Estado. No hay respeto para la autoridad, no hay respeto para la dignidad, no hay respeto para las instituciones básicas del Ecuador. Se confunde Congreso con Asamblea Constituyente. Se cree que se puede tomar cualquier tipo de disposiciones al margen de la Constitución de la República. Mi primera obligación, de acuerdo a la Constitución, es cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Y ese derecho y ese deber yo no lo abdico por ninguna manera. El gobierno está trabajando con profunda seriedad. Dijimos nosotros que la planificación era una de las bases prioritarias de este gobierno. Planificar para ejecutar una obra en forma coordinada y armónica. Y el 8 de marzo, en una de las más grandes y multitudinarias concentraciones populares de nuestra historia, suscribimos ante el pueblo el Plan Nacional de Desarrollo. No, señores, se miente cuando dice que esa concentración le costó al gobierno 30 millones de sucres. Este es un gobierno que tiene cariño y respaldo popular. Este es un gobierno que hace obra por el pueblo. Los mismos argumentos de los sectores plutocráticos que hacían en la campaña electoral ante las grandes concentraciones nuestras, que era gente llevada, que era algo ficticio, y el 1.000.000 de votos del 29 de abril los hizo despertar de sus sueños utópicos. Igualmente hacían sus encuestas, sus famosas encuestas, en las que resultaban triunfadores candidatos de su predilección, al margen de los candidatos de la predilección popular. Esa concentración popular de San Francisco es también un remesón a los que se están olvidando del pueblo,
para que aprendan a acordarse de los sectores mayoritarios del país. Es indispensable, ecuatorianos, que el gobierno ponga en su sitio histórico y en su ubicación a quienes no quieren comprender la democracia. Que este gobierno nada ha hecho por el pueblo. Este gobierno, desde el primer día de su acción, ha trabajado incansable e infatigablemente por los sectores mayoritarios. El presidente de la República labora 16, 18, 20 horas diarias. Y no en un trabajo infecundo, y no en una labor sin destino. Allí está la obra en el plano educativo. La construcción y equipamiento de locales escolares. Tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 15 colegios técnicos perfectamente estructurados en la nueva orientación educativa del país. Allí está el desayuno escolar. Allí está el Plan Nacional de Alfabetización. Allí está la gran infraestructura educativa. Los programas sociales de vivienda, como los hemos ido concluyendo los que estaban en marcha y los vamos a concluir. Y como jamás en la historia del país, este gobierno tiene programado y en ejecución el más grande plan de vivienda social, de vivienda popular, de vivienda rural y campesina, como jamás ha existido en la historia. El aporte a una reforma agraria democrática y bien entendida, porque la reforma agraria no puede hacerse a título de usurpación de tierras trabajadas, ni en perfecta producción, porque la reforma agraria no puede ser un criterio excluyente de aumento de la producción y de aumento de la productividad. Y lo que hicimos en la ciudad de Cuenca hace pocas semanas, en la entrega de los títulos de propiedad, pero no un retaseo indiscriminado de la tierra, lo hicimos entregando junto al título la necesaria asistencia técnica, no a la propiedad individual y minifundaria. Lo hicimos a las cooperativas, a las asociaciones de trabajadores campesinos, a las comunas, y les dimos un crédito de 60 millones de sucres. Una reforma agraria entendida en el contexto del desarrollo rural integral, y los caminos vecinales, y la salud rural, y la electrificación rural, y junto a lo que hemos proclamado, a nuestra obra de justicia social, a nuestra obra de desarrollo económico, allí está el gran impulso dado a la central hidroeléctrica de Paute, el impulso dado a las centrales térmicas de Esmeraldas y de El Salado en la provincia del Guayas, a la central de gas en la provincia de Pichincha, el impulso que estamos dando a la prospección petrolera que nos ha permitido establecer en este rato en el nororiente nuevas estructuras hidrocarburíferas, como el Pozo Secoya, con una producción diaria estimada de 6.300 barriles de petróleo. La prospección sísmica en la costa. Este es un gobierno que trabaja. Hemos aumentado las exportaciones en estos últimos meses. Tenemos la más alta reserva monetaria de toda la historia ecuatoriana. La política antiinflacionaria del gobierno ha logrado mantener en los límites de los años anteriores el proceso inflacionario, las recaudaciones fiscales, el destino que le estamos otorgando a las mismas, el impulso a los aeropuertos de Quito y Guayaquil y la decisión de llevar adelante el aeropuerto de Cuenca, el transporte masivo en Quito y Guayaquil, los pasos laterales de las principales ciudades, las carreteras que implican unir centros de producción o zonas marginadas y deprimidas del país. Nuestra política
de afirmación soberana internacional, este gobierno logró dentro del contexto del Grupo Andino que el Ecuador tenga el libre acceso al sistema generalizado de preferencia de los Estados Unidos de Norteamérica sin menoscabo alguno de nuestra soberanía. Nuestra postura igualmente soberana en la afirmación de la Carta de Conducta en materia de defensa de derechos humanos y de principios democráticos. Este no es un país que mira para hoy. Mira sí las necesidades de hoy, pero mira también las grandes perspectivas del mañana.